Saludar nuevamente, continuamos con el tema de los dones y lo que nos dice 1 Corintios, lo recordamos, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, que nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿no? O sea que es una insistencia, es una orden que viene de parte del Señor por medio de Pablo de no ignorar los dones espirituales, ¿no? El 9 que dice, a otro fe por medio del Espíritu. Y de repente nosotros vamos a ponernos a pensar sobre la fe, que por ejemplo, algunos ejemplos que tiene el relato bíblico, dice por ejemplo en Efesios capítulo 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La pregunta es, ¿esto es don de fe? El otro versículo, por ejemplo, dice en Hebreos 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Esa certeza de lo que se espera es don de fe. En 2 Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Es don de fe? Santiago 1.6 dice, pero para con la fe, no dudando de nada, ¿no? O sea, el Señor nos habla también de que la fe, si tuvieran fe como un grano de mostaza, así chiquito, eso es don de fe, ¿no? Segunda de Corintios dice, recibid, perdón, en Romanos 14 dice, recibid al débil en la fe. O sea, ya no es lo que estamos pensando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De que todos estos versículos y muchos más que hay en la Biblia, lo que se refiere es a la fe natural para poder recibir al Señor en principio, ¿no? Porque dice, por gracia soy salvo, es un regalo que el Señor nos da. Y luego dice, por medio de la fe, es el vehículo que nos lleva hacia creer en el Señor, creer en su palabra, creer en la obra del Señor Jesús. Y luego los otros versículos que hemos leído, por supuesto que hay muchos más, nos hablan justamente de lo que es la fe natural que tiene toda persona que nace de nuevo, ¿no? La palabra dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Pero cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, es un regalo que Dios da a través del Espíritu Santo, ¿no? Es algo ya mucho más. Por ejemplo, si nosotros revisamos los textos bíblicos, podríamos ver qué es algunos ejemplos de lo que es fe. Por ejemplo, cuando Moisés se para frente al Mar Rojo, ¿no? Y levanta las manos y él cree en lo que Dios le dijo, que se va a abrir el mar, ¿no? Porque a él no se le ocurrió de la imaginación o cosas por el estilo, ¿no? Simplemente a él Dios le guió y él creyó en algo sobrenatural. Eso es el don de fe cuando el Señor nos lleva justamente a ver y a actuar por encima de lo que nuestra razón puede permitir, por encima de todo lo natural. No es esa fe que es muy personal, porque la palabra nos dice de que respecto a los dones, nos dice de que son para edificación de la iglesia, o sea, edificación del pueblo del Señor. Y eso es lo que nos dice en 1 Corintios 14, que los dones sirven para edificar. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, en ese momento con Moisés? Cuando el Mar Rojo se abre para que pasen, dice en seco. Lo que estaba pasando es de que estaba incrementando la fe, acercando al pueblo de Israel en ese momento hacia el Señor, por ver algo sobrenatural, que no era Moisés. El pueblo entendía que no era Moisés, sino que era algo que Dios estaba haciendo a través de su siervo Moisés, ¿no? Podemos pensar también en Daniel, por ejemplo, antes de que lo arrojen al horno de fuego. ¿Qué es lo que él le responde a Nabucodonosor? Dice que Dios le va a salvar.
Y justamente Dios le salva de eso, ¿no? Él estaba seguro, es un don sobrenatural. ¿Cómo a alguien le pueden echar en un horno de fuego que estaba sobrecalentado, inclusive 7 veces, dice? Y sin embargo Dios lo protege. Y cuando ellos salen, ni siquiera su ropa olía a humo, ¿no? Es un don de fe que estaba funcionando en ese momento. Bueno, con Jesús hay muchos ejemplos, ¿no? Que él mismo se muestra en eso cuando, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, Jesús no dudaba, estaba totalmente seguro de que lo va a hacer, ¿no? Levanta las manos al cielo y ordena a Lázaro que salga, ¿no? Él lo que estaba haciendo es justamente demostrar algo para que el pueblo de Israel crea que realmente Dios es algo que puede hacer cosas sobrenaturales, más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Y luego, dentro del mismo Nuevo Testamento, continúa. Por ejemplo, Pedro, cuando está con el cojo en el templo, ¿no? Y le ordena que se pare. Era un cojo de nacimiento que estaba, no era un cojo en el cual cojea un poco, estaba en el suelo. A él le llevaban, no podía pararse, ¿no? Pero sin embargo, cuando le ordena que se pare, y se para y se enderezan, dice, sus piernas, ¿no? También cuando resucita Dorcas, o Tabita, que dice, ¿no? Entonces ahí se muestra un don sobrenatural. Pablo, cuando es llevado a Roma, y les dice, así concretamente le dice que nadie va a morir del barco. Van a perder el barco, pero ninguna vida va a ser afectada. O después cuando le muerde la serpiente, ¿no? Y él simplemente arroja la serpiente y continúa. Estaba totalmente seguro de que no le va a pasar nada, ¿no? Ahora, este don de fe, ¿para qué sirve? Justamente sirve para edificar a la iglesia. Les voy a contar el caso que me contó una persona que Dios le utiliza mucho, que estaba en una iglesia y al final del servicio pidió que salgan al frente, que pasen al frente las personas que quieran recibir algo del Señor. Y dentro de todos ellos pasó una persona que estaba en silla de ruedas. Y esta persona estaba queriendo sanidad. Y cuando él vio a toda la gente, entonces él estaba acostumbrado a orar, pero cuando vio a toda esa gente, él dijo, quiso comenzar por orar por el que a él le parecía más fácil, pero el Señor le indicó que comience por el de silla de ruedas. Y viene el conflicto ahí, en su mente. ¿Será o no será? ¿Podrá? ¿No podrá? Y el Señor le insistía que comience por él. Y vino a él un don de fe, que Dios lo va a hacer, y oró por él y se levantó. ¿Qué es lo que sucedió en la congregación? Incrementó la fe. Por eso dice la palabra de que la fe es para edificación de la iglesia. En los casos anteriores que hemos visto, por ejemplo, que por medio de la fe se llega a conocer, es una cosa personal. Yo no le puedo transmitir a otro ese don. Esa fe para salvación es personal, ¿no? Y así como los otros ejemplos, más cuando sucede en una forma masiva, es porque va a ser para muchas personas, para que se pueda edificar la iglesia. ¿Edificar en qué? Justamente edificar en fe. Y inclusive la fe va a suceder que va a mejorar justamente algunos dones espirituales en los cuales la persona va a tener que creer más allá de lo que realmente sus ojos naturales puedan ver, su mente pueda concebir. Si nosotros podemos tener ese don de fe, pedirle al Señor, porque dice pedir los dones, no dice que tengamos uno, pedir los dones. El Espíritu Santo nos dará uno, dos, no sé, pero podemos pedir más, anhelar los dones, dice, ¿no? Entonces va a ser una base para poder, el don de fe, una base para poder desarrollar aún más los otros dones que nos puedan dar, o los ministerios que nos pueda dar el Señor. Bien,
Entonces, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.